pero tampoco se trata de gastar porque tú solamente vives una vez. Hay parejas que funcionan muy bien, donde el hombre o la mujer es quien tiene mayor dote para manejar las finanzas. Esto en algunas ocasiones sucede, que la mujer de hecho es típicamente mejor administradora que el hombre. También hay un tema social, ¿no? De que el hombre tiene que ser proveedor en algunos aspectos. Tú no trabajas por cualquier razón, no es como que yo te asumí. Tú estás bajo mi mando porque tú no produces. Y entonces, para tú estar bien, tienes que hacer lo que yo te diga porque yo soy el que está pagando todo. Es triste tú tener dinero y no saber en qué gastarlo. En este caso, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo, a esas mujeres que se han vuelto totalmente dependientes de que el hombre sea el proveedor? Bienvenidos a Sexualmente. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sexualmente, y en esta oportunidad, como siempre, tenemos un invitado especial con quien vamos a hablar sobre un tema importante y, más que importante, también incómodo. Y con nosotros tenemos a Andrés Salvador, quien es licenciado en contabilidad y tiene un máster en finanzas y que actualmente se desempeña como asesor de negocios. Casi que nada, Andrés. Bienvenido. Michelle, me encuentro muy bien, un poquito acalorado, pero muy bien. Qué bueno, no pasa nada. Sabes que hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y, como dije anteriormente, incómodo para muchas relaciones de pareja. Y en tu experiencia me gustaría que nos ayudes a entender y desglosar, o de repente recomendarle a las personas cómo abordarlo, que son las finanzas en las relaciones de pareja. Entonces, Andrés, desde tu experiencia, ¿por qué crees que hablar de dinero en las parejas es un tema incómodo? Es que es normal que sea incómodo cuando entendemos que eso nos va a llevar a un conflicto. Entonces, cuando no queremos incurrir en el conflicto, solemos evitar lo que sea, y eso incluye las finanzas. Sin embargo, yo pienso que eso es algo que uno debe de abordarlo desde la transparencia, sin pensar en cómo me pudiera exponer frente a mi pareja, porque no se supone de quién se aprovecha de quién, sino de vamos a poner todo sobre la mesa a ver cómo juntos eh, echamos hacia adelante. Entonces, yo creo que es básicamente una conversación que se debe tener desde la colaboración y la intención de progresar juntos, y no desde el no exponerme o que no me hagan sentir que yo voy a tener que asumir más que uno o que otro. No se trata de ganar, sino de cómo lo hacemos juntos. Correcto. Y de ahí viene una pregunta que me parece importante. ¿Desde qué momento tú entiendes que es oportuno hablar con tu pareja de las finanzas? Yo creo que desde el primer momento, o sea, no es como que nos conocemos. Hola Michelle, mucho Claro, gusto, qué bonita estás. Vamos a hablar de finanzas. No, claro. pero sí desde el momento en el que ya empezamos inclusive a coordinar esas salidas, a, a conocer cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día, es importante que quede sobre la mesa cuál es el esquema real de nuestra finanza, porque uno como ser humano es una persona integral que tiene demasiadas aristas, y hay un efecto que a veces hasta mis traumas de la infancia terminan afectándome en los asuntos relacionados con las finanzas. Y es importante que uno no se sienta expuesto, digamos. Cuando tú dices expuesto, me preocupa porque lo mencionas varias Sí, veces. ¿Qué estamos refiriéndonos con expuestos? sí, mira, cuando hablo de expuesto es que las finanzas dejan claro cuáles son tus virtudes, tus defectos, tus aficiones, tus debilidades. Ujú. Y cuando la gente siente que está
exponiendo eso, es donde entonces hay como un efecto natural a uno sentirse de que, bueno, esto puede ser utilizado en mi En mi contra. contra. Y realmente va a pasar en las parejas cuando tenemos una diferencia, alguna discusión. Bueno, pues uno busca armas como atacar al otro. Y que, pues recuerda que yo pago la mayoría de las cosas, o tú tienes tal cosa porque yo lo hago. O qué sé yo, en algún momento te ayudé y yo me quedé por esa, o asumí un compromiso temporal muy grande que me eximió de poder cubrir algunas cosas y entonces ahí tú me estabas dando la mano como se supone que debe de pasar. Y resulta entonces que después, a varios años, termina el otro sacándote en cara, no, porque tú no te manejas tan bien, porque acuérdate que yo te ayudé con Correcto. esto y lo otro, y realmente eso no ayuda. Ok. Entonces, por ejemplo, porque cuando tú mencionaste sentirse expuesto, yo pensé que te referías a que quedara claro, por ejemplo, lo que gana cada uno. Eso Estamos es hablando parte también. de tus dotes y de tus debilidades, porque dependiendo de cuánto ganes, algunas personas pudieran sentir que decir que gana mucho y siendo real, Claro. pudiera exponerlo a que le hagan peticiones más allá de sus posibilidades, que la sobrecarga, que inclusive los sobreestiman y entonces eso lo hace incurrir en quizás negarse en algunas peticiones y entonces que lo tilden de tacaño, de que tú no colaboras, que tú eres egoísta, sobre todo Exacto. con la familia, porque si saben que siempre en la familia hay de todo. Y si el familiar le está yendo muy mal y es quizás tu hermana o tu hermano, Ujú. entonces a ti te está yendo bien y lo saben, como que el pensamiento natural es que tú deberías de darme o la mitad o mantenerme, quizás no ni siquiera como un apoyo que con mucho agradecimiento voy a guardar en el corazón, sino que tú eres mi hermano, ayúdame, o sea, Como que es parte de tu responsabilidad por el vínculo que tenemos. sí, sí. eh, yo me río mucho con algo que una vez me decía mi suegro y es que eh, él compró un nicho y ese nicho que compró lo mantenía con mucho secreto. Ok. Y yo me preguntaba, ven acá, ¿y por qué usted lo mantiene en secreto? No, es que la realidad es que otro que no es previsor incurre en la emergencia Se de siente tener. seguro Y entonces de que alguien más tú tiene. tienes el nicho, él Exacto. no lo tiene, está el muerto ahí, ¿qué hago? Me ponen en una situación donde mi esfuerzo de hoy termina siendo disfrutado por el que Por no preví. alguien Entonces, más. eso es así en las finanzas. O sea, el que ahorra, el que se enfoca, el que estudia, se esfuerza, y digamos, y estamos hablando aquí desde la perspectiva del que le va bien, termina siendo algo que le juegue en contra. Porque si tú sabes que yo he ahorrado, somos hermanos y tú sabes que yo ahorré 500,000 pesos, tú tienes una emergencia y tú no ahorraste. Tú siempre te fuiste para Punta Cana todos los fines de semana y yo me quedaba en la casa porque tenía que ahorrar. Entonces después que pasa el problema, ay, venga, regálemelo o préstamelo, pero te lo pago en 25 años. Exacto. Cuando ya no vale. ¿Cómo me lo vas a cobrar si yo soy tu hermano? Claro. Y entonces, desde esa perspectiva, uno ya como que configura su mente a que la barrera es que yo no me expongo. Ah, que cuando tú ganas, no, ni mucho ni poco, simplemente. Pero ni con la pareja. Ahora bien, el reto está en entender que como pareja debemos de vernos como uno solo, Ujú. una sola empresa, una sola entidad, donde si yo no sé hacia dónde tú vas y tú no sabes hacia dónde yo voy, no nos podremos poner de acuerdo. Y es un trabajo interno donde
cada uno tiene que aceptar que su pareja es parte de sí mismo y que cuando tú entiendes que te estás exponiendo, entonces vienen a la mente todo lo que ya hablamos. Ok. Esas cosas que te configuran para que en automático tú te protejas y inclusive el que quiere hacer algo, tener el rejuego de poder hacer cosas sin el consenso, porque la verdad es que cuando uno forma un equipo, uno se casa, tiene una pareja, uno es un equipo y el equipo tiene que tomar decisiones en En conjunto. conjunto. Y eso implica muchas veces dar explicaciones, Claro. exponer algo que yo sé que a él o a ella no le gusta y que voy a recibir una contrariedad, algo que me van a decir, hey, por ahí no. O eso no es tan importante ahora. Y uno tiene que tener la humildad y la fortaleza de decir, y la madurez Claro. de decir, está bien, vamos a negociar. Esa es la gran virtud que uno debe de desarrollar. Está bien, no lo hacemos ahora, lo hacemos después, o no hacemos las 5 cosas, hacemos 2. Exacto. Lleguemos a un acuerdo en donde los dos Claro, seamos felices, ¿no? claro, porque al final no se trata de que las finanzas es un asunto de que voy a guardar todo el dinero para prevenir lo que quizás nunca suceda, pero tampoco se trata de gastar porque tú solamente vives una vez, uno Esa está vivo, excusa, ¿no? De sí, la vida es una, vamos a aprovecharla. ajá, o yo trabajo demasiado, no puede ser que... O Tengo sea, que darme un gustico. ese es el gran reto, mantener el equilibrio. Ok. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de estas parejas que evitan hablar de estos temas? O sea, ¿cuáles son las consecuencias negativas de evitar este tema tan importante? Eso es como que si manejaras un carro con los ojos vendados. Vas inminentemente a chocar contra algo. Y lo mismo pasa con finanzas. Si usted en su casa no habla de este tema, entonces simplemente tú no sabes hacia dónde van. Y al final es que quizás uno u otro pueda dar la sorpresa de que tenga eh, fondos disponibles para atender cosas, pero como no están en armonía, los Exacto. objetivos de uno y otro terminan usándose en cosas y eso va creando un cúmulo de infelicidades y cosas que termina siendo eh, parte de la receta perfecta para el fracaso. Sí, probablemente las parejas no duran mucho cuando inician ya con esa dinámica, ¿no? De evitar el tema. Sí, y es que es un tema de fidelidad inclusive, porque cuando yo soy fiel a acuerdos que Ujú. tenemos, y eso incluye lo financiero, entonces la cosa va bien. Pero si nos movemos a lo más básico de la relación y la exclusividad, si decidimos ser exclusivos como pareja y resulta que yo tengo otra por ahí o tú tienes otro por allí, eso es el motivo principal para poder justificar una separación. Pero ¿y qué pasa cuando tú y yo tenemos un acuerdo de esas son nuestras metas, estas son las reglas de cómo vamos a usar nuestro dinero, de la cosa que vamos a hacer, y tú no las cumples? Es lo mismo. Una pregunta, por ejemplo, con la distribución en los gastos de casa, ¿verdad? Asumo que lo recomendable es que cada uno asuma una parte de los gastos fijos que tienen basado en el salario de cada uno. ¿Es lo que se recomienda? ¿Cómo hablar sobre esto al principio? Sí, es un tema de equidad. Dale más escaleras al más bajito para poder eh, estar a la misma altura. Porque el asunto es que si nosotros tenemos un monto, yo voy a usar un monto bien redondo ahí, qué sé yo, 100,000 pesos de gastos al mes. Pero de los 100,000 pesos de gastos al mes, resulta que yo gano, no sé, 50,000, pero tú ganas 70,000. Ya, o sea, si nos partimos mitad y mitad, 50 y 50, entonces yo me quedo sin nada y tú te quedas con 70. Y tú Exacto, te quedas con con, 20. con 20. Y, y no es justo.
porque se debe de tratar de uno sentir que contribuyo hacia un objetivo. Como cuando nos ponen una tarea X en la escuela que uno decía, no, tú haces esta parte y yo hago la otra. Listo. Y ya el trabajo sale. Sí. Ahora bien, no es algo que debe de suceder sí o sí. Todo depende del contexto familiar, psicológico, de las habilidades, porque hay parejas que funcionan muy bien donde el hombre o la mujer es quien tiene mayor dote para manejar las finanzas También. y su pareja se siente eh, más tranquila inclusive en, mira, yo voy a sacar el 90% de lo que yo gano y te lo voy a dar a ti para que tú lo administres y tú te ocupas de administrarlo y de garantizar todo lo demás. Yo me quedo con este 10% porque eso es lo que yo voy a usar para Para su sentir uso. que tengo independencia. ¿Y tú crees que eso es recomendable? ¿Que alguno de los dos se encargue, por ejemplo, de esa administración? El asunto es que eso depende de cuál es el acuerdo que hayan tenido previamente esa pareja y, y al final de respetarlo, Claro. porque todo está basado en un mutuo acuerdo. Entonces, si la pareja resulta que se le da bien administrar recursos y el otro le estresa, le crea un problema, no, bueno, pues descarga eso en tu Esa pareja que te pueda responsabilidad, apoyar. claro. Como el hombre que quizás típicamente no sabe cocinar. Bueno, pues la mujer que generalmente tiene esa habilidad, bueno, pues ella lo hace, porque lo hace más rápido, lo hace Cocina mejor. mejor. Y, y lo mismo pasa con este tema de las finanzas, pero vale la pena siempre tener claro cuál es la realidad de cada uno, porque es un tema inclusive de egos y de autopercepción. Porque si tú eres un ente productivo y yo también, y yo quiero sentirme independiente, social y en otros aspectos, resulta que yo voy a necesitar tener mi propio dinero, Claro. no sentir que te estoy pidiendo. De mi propio dinero que te acabo de dar también. Exacto. Sin embargo, ojo, esto en algunas ocasiones sucede, que la mujer de hecho es típicamente mejor administradora que el hombre. Entonces resulta que el hombre solo trabaja, consigue el ingreso y se lo da completo a la mujer. Ah, Y luego el hombre se queda sin dinero y ella le dice, no, 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 yo te lo presto. te lo presto. Ni siquiera te doy una parte. Sí, se da de todo, pero Sí, bueno, se trata del acuerdo al que hayan llegado, ¿no? es en ese ejemplo que tú colocas, que son casos que me llegan a la sesión, es que, por ejemplo, el hombre, también hay un tema social, ¿no? De que el hombre tiene que ser proveedor en algunos aspectos. Entonces el hombre se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte económica y la mujer solo se dedica a las cosas del hogar. Obviamente hay un desequilibrio porque la mujer entonces va a depender siempre de que él me dé, de mi saloncito. O sea, entonces ahí se crea, porque en algunos contextos se puede incluso interpretar como un tipo de violencia o un Sí. abuso, ¿ok? Una violencia financiera de que tú estás bajo mi mando porque tú no produces y entonces para tú estar bien tienes que hacer lo que yo te diga porque yo soy el que está pagando todo. Claro. Eso pasa mucho. Entonces, en este caso, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo, a esas mujeres que se han vuelto totalmente dependientes de que el hombre sea el proveedor? No, es que aquí, ahí lo que toca es entender que somos un mismo equipo y, y que si, bueno, tú no trabajas por cualquier razón, no es como que yo te asumí, es que estamos aportando de alguna manera a los objetivos de la familia como tal. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, entendemos que no es el ingreso de él o de ella, sino que es el ingreso del hogar. Hasta que se saca en cara
que ahí es lo que veníamos hablando, o sea, yo me mato todo el día trabajando, tengo 5 trabajos para mantener la casa, para mantener tus gastos, tu comodidad, y tú lo único que tienes que hacer es cuidar a los niños y atenderme. Entonces, en algún punto eso genera fricción porque la mujer se siente hasta... No, es una conversación poco consciente, porque te pongo un ejemplo de personas cercanas que le ha sucedido, donde tienen 2 o 3 niños Ok, y resulta que ella trabaja, pero no necesariamente lo que tú trabajas aporta el nivel de ingreso o aporta de manera significativa exacto. a nuestro nivel de vida. Y suponiendo que él o ella gana 250,000 pesos al mes y la pareja entonces gana, no sé, 30, 25,000, 40. El aporte que hace no es tan significativo al hogar, partiendo del hecho de que quizás para él o ella ganarse esos 40,000 pesos le implica durar 12 horas fuera de la casa, pagar Claro. colegio más extenso, pagar institutos adicionales, una mujer que te cuide la casa. Y, y hay un dicho ahí que dice que el ojo del amo es el que engorda el caballo, ¿no? Nunca lo había escuchado. Bueno, aquí se usa mucho eso. Y con esto es que quiero dejar dicho que nadie va a atender mejor su casa que quien le duele. Nadie va a atender mejor sus hijos que su mamá o su O el papá. papá, exacto. Entonces, si lo reflexionamos desde este punto de vista, terminas entendiendo que, pero ven acá, si yo lo que estoy ganando son 40 y me cuesta 60, 70, porque yo tengo que buscar gente por aquí, llevarlos para allí, que me ayuden. Entonces, quizás no vale tanto la pena Claro. Ahora hay que que ver si ella está de acuerdo o él sí, en asumir sí, esa sí, sí. responsabilidad. Es que todo esto lo estoy diciendo, pero aquí lo más importante es que debe de haber una conversación honesta, transparente, Claro, donde busquemos lo mejor para este proyecto, claro. porque Este proyecto llamado hogar, hogar, familia, familia, como quiera, pero es un proyecto que vale la pena siempre buscar hacer las cosas que lo encaminen al éxito. ¿Y qué es el éxito? Familiar. Salud, estabilidad, un exacto, lugar donde haya armonía y donde cada uno se sienta bien siendo parte. exacto. Entonces, eh, para esto hay muchas aristas que se deberían de cumplir, pero una muy importante es la finanza. Totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, ¿tú crees que si estamos intentando convivir, dar ese paso y no estamos entendiendo porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, ni tú con lo que yo digo, me parece injusto, no llegamos a nada? ¿Tú recomiendas que ahí intervenga alguien del área de finanzas, un acuerdo de repente legal, algo más formal? Bueno, es que eso siempre va a depender, porque si fuera que yo vengo de una familia con un patrimonio construido por generaciones, Claro, del cual yo tengo una buena participación, y quizás tú también vienes de una así, vale la pena quizás tener esa conversación y llegar a ese acuerdo desde un inicio, separarlo, porque ni siquiera es un asunto tuyo o mío, sino también que vamos a involucrar a terceros. claro, Y yo soy muy del pensar que cuando hay claridad, división clara de hasta dónde llega una cosa u otra, em, hay menos inclinación a que sucedan los conflictos. Entonces, eh, partiendo de allí, eso pudiera ser una solución en esa situación particular, pero en una situación donde
no sé, nos conocimos por primera vez, tú siendo estudiante en la universidad y yo también. eh, Quizás yo ni siquiera trabajaba, ni tú tampoco, y hemos emprendido juntos y hemos ido subiendo juntos. ¿Por qué razón? Nos vamos a casar con separación de bienes, porque eso como que no tiene tanto sentido. Ok, Si ok. al final estamos constituyendo algo juntos. Y cuando se inician no es pensando Y en sí, y final. sí, y bueno, una vez leí un libro de Stephen Covey que hablaba de los 7 hábitos de la gente altamente efectivos. Y hablaba allí de que algo importante a la hora de uno hacer lo que sea es empezar con el fin en la mente. Ah, Y si tú no empiezas con el fin en la mente, entonces no tienes tan claro cuál es el camino que vas a tener que recorrer. Y entonces imagínate tú iniciar un proyecto familiar pensando de que vas a fracasar. claro, No se trata de no mitigar riesgos, sino de que yo voy a hacer todo lo posible para que esto funcione. Y cuando hablo de todo lo posible, es que no voy a escatimar esfuerzos en ni repeticiones en intentarlo. claro. Porque lo que yo he podido observar es que hoy en día es, se usa mucho como que si tuviéramos un listado de cosas que te dije y que volviste a recaer, y como esta es la tercera, bueno, pues Así es que hasta aquí andamos, como muy a la llegamos. defensiva, ¿no? Y si fuéramos una empresa y esto fuera recursos humanos, yo te lo entiendo, pero es un proyecto de familia donde se supone que un hijo a la mamá le hace el mismo berrinche una y otra vez, y no por eso la mamá se rinde y lo regala o lo den a ¿Te adopción. imaginas? No, o sea, tiran el pleito y buscan mil y un formas. Si una no me funciona, la otra y Exacto. la otra y la Prueba y otra error. y listo. Porque, o sea, al final todos somos seres humanos, uno con educación muy distinta de otra, pero al final uno vale la pena pensar en qué fue lo que me llevó a iniciar este proyecto con esta persona. Exacto. ¿Por qué me enamoré de esta persona? Si lo queremos O que poner podemos así. trabajar en conjunto a medida que vamos avanzando. No Sí, tiene que ser perfecto desde el primer y, momento. y es que es una vaina que uno tiene que construir. Claro. No es algo como que, ay, se dio esporádicamente. No. Eh, las finanzas se construyen. Claro. Entonces, vale la pena que uno piense siempre en qué es lo que estoy haciendo hoy para construir eso que quiero tener en el futuro. Porque a veces uno, ay, quiero tener buena forma física, pero ni siquiera vas al parque a correr, que te queda al O no frente. te alimentas bien, que es lo más básico. Sí, Claro. correcto. Entonces, lo mismo pasa con las finanzas. Y ahí que tú tocas ese tema, ¿qué piensas tú de por ejemplo, de la forma en que las personas llevan sus cuentas bancarias? ¿Crees que deberían llevarla individual, en pareja, mixta? ¿Cuál es tu recomendación en esos casos? Mm, Mira, siempre no hay una fórmula como la mejor o la peor, pero yo pienso que vale la pena que cada quien se sienta en libertad. Entonces, en una pareja convencional de hoy en día, donde quizás ambos trabajamos, tú cobras por una cuenta, yo cobro por otra. Podríamos definir una cuenta común para ahorrar entre los dos. Ok, Desde nuestras cuentas particulares, cubrir gastos según lo que hayamos convenido, o usar una cuenta común, ponerlo todo allí y sacar para cada uno una parte. No hay una fórmula como exacto. mejor o peor, todo va a depender de lo que acordemos, pero se trata de cómo se sienta cada quien cómodo. En mi caso particular, mi esposa y yo acordamos que en algún momento nos sentamos
a ver cuál era nuestro panorama Claro. de gastos, de todo. Todo lo mío, todo lo de ella. Ok, esto es. Tú ganas tanto, yo gano tanto. Y lo que tú ganas representa X porcentaje del total de los ingresos. Entonces cubre ese mismo porcentaje de los gastos. Ok. Y el compromiso es que ahorremos tal porcentaje de nuestros ingresos, así como pagamos el alquiler que representa tanto. Bueno, pues eso va a representar nuestro ahorro. Y un ahorro común, porque de ahí es que vamos a poder construir en el futuro poder obtener una casa propia, Claro. poder tener un fondo de Un emergencia, viaje. Para realizar un cualquier viaje. fin que tengan estipulado. Y de alguna manera, cuando hacemos eso, nos sentimos que cuando ese dinero se utiliza, bueno, aportamos los dos. Lo Exacto. estamos gastando y no como que lo gasté yo. Y no es una camisa de fuerza porque a veces yo tengo el dinero y simplemente lo hacemos con mi dinero y listo. No pasa nada. Y no es ni siquiera mi dinero, es el dinero. Es el dinero. Entonces, por ejemplo, en ese caso con las deudas, ¿qué se hace? Si tú, por ejemplo, entras a la relación y tú no tienes ninguna deuda, pero tu pareja sí, las deudas deberían asumirse entre los dos, cada uno resuelva lo suyo. ¿Qué Bueno, recomiendas? yo pienso que si de entrada tú tienes una deuda importante y esa deuda viene desde antes del matrimonio y yo te quiero ayudar bueno, no hay problema. Sin embargo, el casarnos para forzarte a cubrir ese compromiso que yo en algún momento asumí de manera unilateral, porque Claro, quizás ni nos conocíamos, probablemente. como que tampoco está tan bien. Al final caemos en que depende de cuál fue el acuerdo, cuál fue el convenio, porque el problema está en que el otro se sienta que está siendo utilizado, que se le está haciendo uso injusto de, del poder, de la autoridad, del beneficio, como le queramos llamar. Eh, y al final esa impotencia es lo que crea principalmente rupturas, problemas, Claro. traiciones. Y, ¿qué te digo? Por eso es que hoy en día uno ve que hay tantas cosas que pudieran funcionar y uno no sabe cómo que qué escoger. Y uno quisiera que le dijeran, mira, yo tengo la opción A, B, C y D. La D es la mejor por esto y esto. Y no funciona. Realmente la A, la B, la C y la D son buenas, funcionan. Pero es que va a depender de cuál es tu realidad, de cuál Claro. es tu acuerdo y cuál es el objetivo. Porque si uno sabe hacia dónde va, entonces uno sabe qué debe de hacer para llegar ahí. Ok. Entonces, en esa misma línea, ya no sería tanto las deudas, sino los hábitos de consumo que cada uno tiene. ¿Qué pasa si uno es más ahorrador o más inteligente con sus gastos en comparación con su pareja que se quiere dar gustos cada semana, por ejemplo? Sí, eso es complicado. Porque eso es un asunto de, por favor, cede un poquito y que el otro ceda, de que se llegue a un acuerdo. Porque es que siempre va a haber uno más ahorrador que otro. Claro. El problema es que a veces los niveles no son suficientes y se inclinan más por una forma de ser más derrochadora. Ok. Y eso pudiera ser la receta perfecta para que simplemente quiebren financieramente. Puede ser que los dos sean extremadamente ahorradores y entonces se eximen demasiado Dejan de y vivir. también está mal. Entonces yo creo que ese equilibrio donde sería el perfecto, donde uno sea el prudente y otro más extrovertido en ese sentido, donde quizá ese extrovertido o esa extrovertida sea la que planifique 5 viajes en el año y tú, pero espérate, no. Terminemos de pagar esto. 5 no, 2, por Exacto. esto, por ello. Ok, entonces guardamos esos 2 para el año que viene y se mantiene esa dinámica de que siempre hay que hacer, siempre tenemos algo por qué esforzarnos, Claro. algo que nos emociona, porque
es triste tú tener dinero y no saber en qué gastarlo, simplemente porque yo no sé para dónde voy a ir. Al final, ¿para qué tú quieres dinero si tú estás solo en esta vida, por ejemplo? Ahí me dicen que cada vez que vayas a ahorrar, tienes que ponerle un nombre a ese ahorro. Y cuando digo nombre, ¿cuál es el objetivo? Porque muchas veces la gente ahorra sin ningún horizonte y lo gasta en cosas que Claro. ni siquiera necesitaba o era importante. Sí, sí, mira, y te lo voy a decir eh, con énfasis. Si tú no sabes hacia dónde vas, entonces estás perdido. Se supone que uno hace las cosas con un enfoque claro para ir sintiendo que se está acercando a ese objetivo. Tener cosas por tenerlas no hace sentido. Claro. Entonces, yo quiero ahorrar, pero yo quiero ahorrar es porque yo quiero tener un fondo de emergencia. Bueno, pues, ¿a cuánto tiene que llegar? O yo quiero ahorrar porque es que me quiero ir de viaje. Pues, ¿a cuánto tiene que llegar? El monto es este. ¿Qué tengo que hacer Exacto. para obtenerlo? Y entonces ahí ya la conversación cambia. Porque ahí inclusive la percepción de si es mucho o si es poco, podemos tenerla clara. Y el nivel de porcentaje que cada uno daría en función de cuánto gana también. Porque no podemos pagar 5.000 y 5.000 cuando yo gano 20 y tú ganas 100. Por ejemplo, y que llega un punto en el que la familia no se manejaría en esos aspectos de forma tan estricta. Es decir, tenemos un acuerdo. Tú ganas el 60% de los ingresos y tú el 40%. Pagamos esa misma proporción. Pero pasan cosas porque es que al final uno no es uno no tiene como que una bola que predice el Claro, futuro. no hay forma. Y no es una camisa de fuerza de que a ti que te toca pagar la luz, pasó algo que se te salió de las manos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue algo que realmente fue que tú metiste la pata. Bueno, pues vamos a hablar al respecto. Metiste la pata a Una conciencia, estafa. por ejemplo, pero ¿por qué te estafaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hablaste conmigo? Tú sabes que ahora mismo con la modalidad de que te mando un link, tú ingresas y ya te duplicaron tus tarjetas de crédito, no sé qué. Imagínate que de repente tu esposa entra a un link, le quitaron 80.000 de la tarjeta de crédito, de débito. Porque creo que la de débito es más difícil recuperar el dinero. Sí. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Cómo tú le dices, pero tú fuiste una tonta por darle... No. Primero abordar eso desde la empatía, en el sentido de que cómo fue que tú caíste en eso. Vamos a buscarle la solución para poder evitar que eso pase en el futuro. Y obvio, darle seguimiento a eso para ver cómo lo resolvemos, porque El banco te dijo ya no, es más difícil, no puedo. es más difícil resolverlo, pero se le puede buscar la vuelta. Y si definitivamente se perdieron, bueno, pues se perdieron, pero que sea una lección de que en lo adelante Más cuidado. hay que aprender de eso, porque en la vida uno va aprendiendo así, primero el Claro. trancazo y luego la lección. Y luego el aprendizaje, Malo es lamentablemente. cuando uno no aprende de eso y entonces se queda, Sigue repitiendo el patrón. sí, en Exacto. círculos. Y por ejemplo, en temas de empleo, vivimos los dos juntos, estamos bien, tenemos muchos gastos pendientes que tenemos que pagar. ¿Me votaron o yo decidí renunciar porque el ambiente laboral ya no era factible para mí? Eso se conversa. Vale la pena siempre pensar en, oye, ¿cuál es nuestro estatus actual? No me siento bien en el trabajo. Está Ujú. bien, busca otro trabajo. No renuncies abruptamente, quizás vamos a buscar eh, otra opción y cuando la encuentres entonces te vas del otro. Suponiendo que la votaron. Pero si pasan cosas abruptas como esa, ahí en nuestra sociedad tenemos la cesantía, que de alguna forma te da una pequeña, un pequeño seguro, porque vas a estar cesante. Ujú. Y
si tienes un fondo de emergencia y recibes también esos fondos, bueno, es verdad que tú no estás produciendo un chele, pero lo que recibiste te da para 2 o 3 meses de cubrir nuestro esquema de gastos. No vamos a seguir gastando como si tú estuvieras trabajando, Claro, pero en lo que tú consigues, nos podemos ir administrando con esto y que es una reducción significativa del ingreso en la casa, sí, pero tampoco va a ser eterna. Y por eso, eh, cuando uno inicia ese proyecto de vida, esa familia, lo primero que uno debería de pensar es en tener un fondo de emergencia, porque lo más seguro que van a suceder son las emergencias. sí, claro, Y eso es una emergencia, o claro, sea, perdiste el empleo o nuestro medio de transporte se dañó, ¿qué hacemos? exacto. No tenemos el dinero, no vamos a coger prestado, porque ahí es donde viene parte del declive cultural de las finanzas. Eh, yo no tengo dinero ahorrado, tengo que pedirlo prestado. Como no me prestan, las instituciones formales no me van a prestar eh, desde el desorden, vamos a decirlo así. Un informal sí, pero eso tiene un costo muy alto. Sí. Entonces, eso nos va a mantener en un círculo de tomo, pago, lo necesito, tomo, pago, lo necesito Interminable. y nunca sales de eso. Exacto. Y he visto casos en donde la pareja, por ejemplo, perdió el empleo y dura hasta un año y medio en conseguirlo. Y ya el otro lo hablamos, nos conversamos, ya tenemos el acuerdo, pero ya yo estoy agotada o agotado de cubrir todo en la casa mientras tú dices que no a los empleos porque es muy poco dinero o te queda muy lejos. Vale la pena ahí mirar siempre eh, qué es lo que sucede. Porque, vamos a ver, siendo un poco más objetivo al respecto, ¿por qué una gente va a durar un año sin conseguir trabajo? Porque tú quizás tienes unas expectativas un poco desajustadas, no estás dispuesto a hacer trabajo que por el momento es lo que amerita. Aparece, claro. O sea, es como que tengo un carro, no quiero hacer Uber, pero no encuentro empleo, pero no quiero hacer Uber. Entonces tú prefieres no conseguir dinero de ningún tipo por no hacer Uber. O sea, Por la vergüenza, porque más a desgastar el vehículo, no es que qué justo. cansón, claro. O qué sé yo, la mujer mm, no tiene ninguna habilidad especial, porque generalmente una gente tarda más tiempo en no conseguir un empleo, es porque no tiene habilidades o formación que le permita destacar en un área específica y entonces se le dificulta. O si lo tenía, pero por ejemplo yo ganaba 200.000 en mi trabajo Y no anterior, estoy dispuesto yo a... no quiero que me Exacto. paguen 60, qué humillante. ¿Qué pasa también? Sí, sí, Pero en el entonces momento de emergencias, vale la pena desmontarse un poquito, ¿verdad? comprendo, entiendo yo, ¿verdad? Obvio. Sí, entonces, si nos quedamos ahora bien, va muy atado de la realidad de cada quien, Claro, claro. porque quizás yo pudiera decir, no, yo no voy a volverme a emplear, yo voy a emprender algo y eso que emprendo, tú sabes que me va a tomar tiempo a que me empiece a generar, pero tú sabes que cuando empiece, que despegue, va a funcionar. Bueno, pues si lo acordamos así, no hay Exacto. problema, yo duro un año patrocinándote. Pero todo se trata de llegar a ese acuerdo y no que acordamos que vamos del punto A al punto B y cuando yo miro, tú ten la D. No Exacto. puede ser, Exacto. porque dijimos que era para la B que íbamos. Esa traición sí trae problemas. Ok. Y entonces, por ejemplo, en estos casos en donde está el tema de desempleo, el ahorro, el que derrocha, ¿tú crees que es importante como que hayan, no que sea auditoría, sino más bien como reuniones periódicas de vamos a revisar nuestras finanzas? ¿O crees que solamente tiene que ocurrir cuando estamos viendo que algo no está funcionando? No, eso debería de ocurrir de manera natural. Yo pienso que debería de ser natural y que suceda con la misma frecuencia que tú hablas de cualquier otra cosa trivial.
Y eso es porque debería de ser, mira, acuérdate que debemos hacer tal cosa. Ah, sí, está bien. O, no, no voy a poder porque pasó tal cosa. Pero que sea un ejercicio constante. No es como que vamos a hacer un ritual de que el daily o el weekly, Claro. pero debemos de hablar de eso y en base a un acuerdo general que debería de hablarse desde el inicio. Este es nuestro objetivo y lo que tenemos que hacer es tal cosa. Y ya vamos a trabajar para alcanzar eso. Ok. Van a pasar cosas o se van a definir cosas, planes que van a necesitar de ciertas acciones que deben de ejecutarse en un momento dado. Cuando llegue ese momento, tal cosa, no, que no lo voy a poder hacer ahora, o lo hice antes, o lo hice después, lo complemento con tal Ok. cosa. Bueno, pues perfecto. El tema es que siempre debe de fluir esa conversación y no, qué sé yo, que yo te paso una extensión de la tarjeta de crédito para que tú te manejes bien y aproveche compromisos y demás. Y está bien, tú te manejas adecuadamente, pero que te suceda algo, tú lo ocultas y cuando llegue el día del pago, el otro se entera que tú no lo tienes. ¿Y por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Al menos para resolver. Porque no me quiero exponer, no Claro. quiero... Y es verdad que uno a veces como que le huye a, ahí me van a regañar o algo así. Eso quería preguntarte. Entonces, ¿cómo inicio yo esta conversación con mi pareja si, por ejemplo, vengo de relaciones donde eso no se practicaba o mi familia no me enseñaron sobre estos temas? ¿Cómo yo rompo eso? Y digo, mira, me voy a sentar con mi pareja a hablar de la finanza. No, vale la pena buscar asesoría porque si no sé de algo no lo puedo, no puedo tratarlo. Y vale la pena uno entender cuáles son sus virtudes y sus limitantes y en función de eso eh, pedir la ayuda que necesita, porque qué sé yo, si yo estoy teniendo desacuerdo con mi pareja porque no sabemos negociar, valdría la pena quizás ir a un psicólogo que me dé técnicas Sí, claro. para poder abordar eso de una forma saludable. Lo mismo pasaría con un asesor financiero que te pueda aportar con ideas de cómo distribuir, cómo manejar las finanzas, a fin de que ustedes tengan los elementos y decidan qué Claro. quieren, cómo lo quieren hacer. No con una receta ahí de que tú tienes que comer guineíto Exacto. a las 2 de la tarde por 7 días o tomarte esta pastilla, sino que, mira, estas son tus opciones, puedes hacer esta, la otra, buscar información, porque también hay algo que hoy en día uno tiene tanto acceso a la información y uno como que se centra mucho en que me digan otros acerca de sus experiencias y no investigar un poquito de cuáles son las opciones, no para que seamos expertos, sino para tener elementos que nos ayuden a buscarle la vuelta a cada uno de los retos que se nos van presentando en la Claro. vida. Ujú. Ok. Y entonces, para ir concluyendo, Andrés, ¿qué recomendaciones tú le darías a todas las parejas? No solamente que quieran convivir, porque ya sabemos que ahí se tiene que formalizar un poco más la conversación, sino que de entrada, si tienen planes con esa persona, que quiero llegar lejos con ella o con él, ¿qué recomendaciones le daría en temas financieros? No, lo primero es poner muy claro qué es lo que uno quiere en la vida. Y cuando hablo de qué es lo que uno quiere en la vida es hacia dónde yo quiero llegar, porque uno no existe de que simplemente me levanto, como, trabajo y duermo. Uno quiere llegar a algún lado. Claro. Y es primero tener esa conversación de qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero llegar y tú hacia dónde quieres llegar. Y entonces ahí ver cómo vamos a acordar una manera de recorrer nuestros caminos juntos. Eso es número uno. Número dos, después que nosotros tenemos eso claro, bueno, pues qué es lo que necesitamos para poder recorrer ese camino.
con lo viable o con lo que tenemos a la mano. Y ahí entonces viene el ejercicio de uno armar un presupuesto. Si uno no sabe armar un presupuesto, por ahí hay miles de Claro, plantillas que te pueden ayudar, guiar a armarlo. Y después de que entonces tú armes el presupuesto, dividimos cómo lo vamos a cubrir. Entonces pensamos también en los riesgos que nos rodean y decimos, bueno, pues entonces tenemos que prepararnos para afrontar eso, tenemos que llevar a cabo esta u otra acción, de modo que uno pueda ir salvaguardando su futuro con ahorros y posteriormente con inversión. claro. Pero la cosa es que uno no puede vivir como en automático de que ya me gano 3 pesos y 3 pesos o 4 gastos, porque No tomo el nada. los gastos crecen al infinito y vale la pena siempre uno estar haciendo el ejercicio de ver por dónde es que se me están escapando para ajustar. Exacto. A veces no necesariamente la respuesta es controlar gastos, sino también ver eh, cómo puedo mejorar mi nivel de ingreso, pero mantener ese equilibrio, que es lo difícil realmente. A veces uno se desequilibra y qué sé yo, veo un reloj ahí que me gustó y lo compré, pero cómpralo. Sin embargo, que no sea algo que te perturbe, porque es muy diferente presupuestarlo y ejecutarlo que ocurra de manera repentina. Exacto. Está en oferta, Entonces, vamos a aprovechar ahora. pero una oferta de algo que tú no necesitas es Correcto, gastar igual en correcto. algo que no te va a agregar valor. Ahora, yo necesito comprar un reloj y el reloj está en oferta y presupuesté que me iba a costar 10,000 pesos y termina costándome 8,000. Bueno, como quiera lo Vas estoy ganando. comprando y ahí sí, porque que ejecuté menos de lo que presupuesté. Exacto. Entonces de eso se trata, de uno hacer ese ejercicio de presupuestar, luego de que presupuesto, vemos cómo contribuimos desde cada punto a la ejecución de ese Exacto. presupuesto y nos comprometemos los dos con que eso funcione. Y cuando hablo con que eso funcione es que yo soy transparente y te digo, mira, se me fue por aquí. Es buenísimo el hábito de uno poder anotar Ujú. sus gastos. Hay muchísimas aplicaciones por ahí que tú puedes utilizar de manera gratuita que también le da un elemento a la gente porque que también si uno se la complica uno mismo, se desincentiva Exacto. El a hábito no se va a crear. Claro, porque te voy a poner un ejemplo. Uno piensa a veces en un Excel con gráficos que te lo ponen muy bonito y tú lo ves en un video por ahí y tú dices, wow, qué chulo, yo voy a hacer eso, todo entusiasmado y tú te das cuenta de que, mierda, es que yo no sé usar Excel y empiezas a aprender de Excel y te das cuenta que te va a Te tomar desvías. y tú, ay, no voy a hacer esto, Exacto. yo no voy a Aunque llevar. sea en un papelito escrito. Pero entonces empiezas a llevar eso en un papelito. Ay, en el papelito resulta que no te funciona porque es que tú escribes tanto que se te pierde. Entonces es buscar la forma. Yo soy muy de pensar que cuando tú estableces los hábitos, pero que los hábitos son como que dentro de tu esquema natural del día a día, entonces no se siente ni siquiera como algo forzoso, es como que voy al baño porque es parte de mi ciclo natural Exacto. de fisiológico. Pero también salgo a correr porque es mi ciclo natural de actividades del día, que en vez de yo llegar a la casa, darme un baño y ver la televisión, mi actividad es, llego a la casa, voy al parque, al gimnasio, donde sea, hago algo de ejercicio y luego entonces continúo con lo demás. Claro, para que se cree un hábito tiene que ser lo más cómodo posible para la persona que lo va a ejecutar. Claro, No podemos claro. ponernos creativos, ¿no? Sí, porque siguiendo en la misma línea del gimnasio, si estoy en el trabajo y voy a un gimnasio que me quede en el otro extremo de la ciudad para después llegar a mi casa que está en la otra punta, Exacto. entonces yo no voy a ir a ningún gimnasio. Siempre habrá una excusa para el
No, Pero quizás si yo digo, no, pero espérate, yo no voy a hacer eso. Yo tengo quizás, no sé, un gimnasio aquí al lado del trabajo, déjame salir, voy al gimnasio y luego voy a la casa. exacto. Entonces forma parte Es como más de tú. fácil. Es como dice el libro de los hábitos atómicos. Cuando tú agregas una nueva rutina a algo que ya tú tienes preestablecido, es mucho más fácil. Y también hacerlo simple. No hay que complicarse, no hay que exagerar Claro. para que funcione. Sí, y con esto yo le invito muchas veces a la gente de que desmitifique el tema, por ejemplo, de cómo uso mi tarjeta de crédito. Usar bien una tarjeta de crédito te ayuda a sacarte ese dolor de cabeza a la hora de hacerte un presupuesto, porque vale la pena uno pensar, ¿y cómo voy a hacer el presupuesto? Tú no te acuerdas de todos los gastos No hay o forma. sea, es una cosa difícil, salvo que tú tengas por lo menos un punto de partida. Y el banco hace eso por ti. Si tú dices, déjame pagar todo lo que yo consuma con la tarjeta, y de entrada yo sé, pero mira, de tarjeta yo estoy pagando todos los meses en promedio 35,000 pesos. Pues entonces es más fácil tú hacer el presupuesto y decir, ok, eh, tarjeta, 35,000 pesos. Exacto. Eh, colegio, Lo 10,000. fijo, exacto. Porque es algo como más estático. Y en la tarjeta de crédito, las salidas a restaurantes que son tan fluctuantes y variables van a estar ahí incluidas. Y tú lo que vas a ver, no. Hay veces que pago más, hay veces que menos, pero en general pago 35,000 pesos de la tarjeta. Míralo ahí. Hay Exacto. algunas tarjetas por ahí que inclusive te categorizan los gastos y te dicen tanto en restaurantes, tanto de Mentira. viaje, No y sabía. tú tienes eso ahí en el estado de cuenta. Y si tú haces el ejercicio de algo, 15 minutos, lo leo, Exacto. mira, ok, está bien. Es básicamente como si uno diseñara un termómetro que cada 15 días uno, ¿no? Está bien. Se me subió la temperatura, déjame beberme un acetaminofén. Y listo. Sí, porque lo voy a llamar al doctor para hacer una cita para después. Ay, no, no, no. Hagámoslo más Me sencillo. voy a morir de fiebre mejor. Ok. ¿Algo más que quisieras agregar por hoy, Andrés? No, yo creo Relacionado que con este tema. lo que teníamos que decir al final es que debe de existir transparencia, un respeto a los acuerdos y que se trabaje en conjunto. Con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren contactar a Andrés para alguna asesoría relacionada con las finanzas de pareja, pues vamos a dejar sus contactos aquí. Y recuerden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye.